empezar a conocerles un poquito. Violeta, ¿nos puedes contar cómo conociste el ajedrez? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Quién te enseñó? ¿O cómo te nació a ti el gusto por querer aprender a jugar ajedrez? Bueno, como conocí el ajedrez, estamos en el Parque Niños Héroes y había un panel que decía que cursos de ajedrez. Entonces mi mamá lo vio y nos platicó y nos interesó. Entonces fuimos una vez para ver si nos gustaba y nos interesó y comenzamos a jugar. Ah, perfecto. Entonces digamos que tu primer acercamiento con el ajedrez fue reciente, ¿verdad? Sí, Excelente. Y Valeria, en tu caso, ¿cómo conociste el ajedrez? Yo porque mi papá jugaba ajedrez y luego empecé a ir a la Casa de la Cultura a clase. Ah, perfecto. Bueno, estamos hablando de dos ciudades distintas en el mismo México, para los que nos están viendo. Violeta está en Nuevo León, el Parque Niños Héroes está en Nuevo León y la Casa de la Cultura de la que habla Valeria es en Oaxaca, ¿verdad? Sí. Sí, excelente, muy bien. Bueno, pero cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que más, qué les gusta más del ajedrez a ustedes dos? ¿Qué les gusta más? ¿Qué es lo que ah, más les apasiona del ajedrez? me gustan mucho las prácticas que nos hacen en los cursos y los ejercicios que nos ponen sobre como, no sé cómo explicarlo, como que si las prácticas que las cosas de ejercicios así, me, me gusta mucho y las prácticas porque aprendes nuevas cosas como la de no, no regalar una pieza, eso me gustó y esas dos cosas me gustan mucho. Ok, muy bien. Digamos, los ejercicios, dices, ¿verdad? De táctica, me imagino, resolver un problema concreto Sí, en el tablero de ajedrez, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es un tema bien interesante. A la mayoría de las personas les atrae ese tipo de ejercicios y bueno, qué bueno. ¿Y a ti, Valeria, qué es lo que más te atrae? A mí también me gustan los ejercicios, pero como que son más interesantes cuando, por ejemplo, ganas ventaja o puedes dar mate, pero con piezas que son de menor valor, por ejemplo, como cuando no es la dama o así. ¿Los ejercicios más cortos? ¿Eso? ¿A eso te refieres? Mm, no, sino que como con menos piezas en el tablero, pero las piezas no son de tanto valor, o sea, no es tan fácil ganar. Ah, ok, ok, entiendo, claro, sí, problemas de complejidad como de la etapa final de la partida, ¿verdad? Sí. Claro, claro, sí, qué interesante. Y bueno, una pregunta muy interesante sería, eh, yo sé que ustedes, pues, además del ajedrez, pues practican otras actividades, por ejemplo, Valeria dibuja, ¿verdad? Dibujas y me contabas alguna ocasión que quieres ser escritora. ¿Cómo piensas que el ajedrez te ha beneficiado en esas actividades? ¿O, o piensas que el ajedrez te beneficia? ¿O tú cómo lo has apreciado, Valeria? Pues yo pienso que sí me ayuda porque, por ejemplo, para ser escritora hay que pensar y cuando estás en el ajedrez piensas cuáles son, qué puede pasar después de un movimiento, entonces tal vez como que eso a mí me ayuda a crear algunas historias. Ok, ok. También supimos por buena fuente que practicas defensa personal. ¿Cómo empatas un juego tan tranquilo como el ajedrez con la defensa personal? ¿Crees que hay alguna relación con ello? ¿Qué opinas? Pues, ¿qué piensas? En el ajedrez piensas para mover una pieza
y en la defensa personal piensas como qué movimientos son los más adecuados que debes hacer. Claro, de ahí ya estás haciendo una metacognición, ¿no? Estás intentando entender cómo vas a actuar antes, antes de actuar, estás pensándolo, ¿no? Y Violeta, ¿a ti cómo te ha ayudado el ajedrez en tus actividades? Sé que tocas el piano, es una actividad muy interesante. ¿Qué te gustaría hacer de grande y cómo te gustaría empalmar, o bueno, cómo te gustaría complementar con el ajedrez en tu vida profesional o cotidiana? Bueno, lo que quiero hacer de grande es veterinaria, pero cuando quiero hacer piano, como el ajedrez piensas y creas nuevas jugadas, me da posibilidad de crear nuevas canciones y tocarlas mucho mejor como antes. Eso me ayuda mucho. Ok, ok. Tú encuentras una relación en las variantes, ¿no? En las variantes que brinda el ajedrez. Fíjense que, bueno, para los que nos están sintonizando, efectivamente un ejercicio a veces tiene más de una posible solución y acertadas, ¿no? O inclusive alguno, digamos, si no encuentras la mejor opción, a veces puedes conseguir una ventaja de todas maneras, ¿no? Muy bien, gracias, Violeta. Y bueno, ¿ustedes practican ajedrez en su casa con alguien o cómo es su práctica cotidiana del ajedrez? Sí, yo juego con mi papá porque mi papá se apasiona también con el ajedrez. Yo le ayudo. Juego un poquito con mi mamá y mi hermano pequeño a veces juega él solo y a veces estoy con él. Y en los torneos juego, a veces compito con mi hermana contra. Excelente, Violeta. Qué bueno que tienes a tu papá y tu hermana para practicar. Yo a veces juego con mi mamá y también a veces cuando se puede con mi abuelita porque ella no sabe mucho de ajedrez, o sea, juega como así, más o menos. Ok, entonces digamos que tú les explicas a ellos, a ellas para que tú juegues. Sí, más o menos sí, cuando me preguntan cómo se mueve alguna pieza o si así se mueve, le digo que sí o que no. Ah, qué interesante, qué interesante. Me da mucho gusto que también te esté ayudando para practicar digamos, cómo explicarle a alguien, ¿no? Porque a veces es muy fácil aprender, pero es muy difícil explicar un tema a alguien. Y bueno, hablando de eso, de ya pasando a otros terrenos con el ajedrez, ¿hasta dónde les gustaría llegar a ustedes con el ajedrez? ¿Cómo se ven dentro de unos, qué sé yo, unos 10 años, 15 años con el ajedrez? A mí me gustaría que siempre he querido llegar a primer lugar en los torneos, porque siempre me quedo como que en tercer bueno, en los últimos lugares, algo así. Ah, ok, pero bueno, ya has estado consiguiendo algunos primeros lugares de todas maneras. Está muy bien, digo, mantenerse en primer lugar es dificilísimo, ¿no? O sea, ya conseguir un primer lugar tiene su mérito bastante complejo, pero lo que tú mencionas es mantenerse, ¿no? En ese estatus implica mucha preparación, ¿no? Mucha preparación. Valeria, en tu caso, hasta dónde te gustaría llegar con el ajedrez? ¿Cómo te ves dentro de 10 o 15 años con el ajedrez? Pues yo no tanto como ser maestra, porque ser maestra de ajedrez es, como dice usted, difícil porque tal vez aprenderlo es más fácil que explicarlo. Además, luego hay niños que aprenden de diferente manera que otros, entonces a mí me gustaría llegar como saber jugar bien ajedrez. Ok, listo. Sí, Muy bien, gracias. Vamos a continuar, a ver, con, con la entrevista que les estaba comentando. Oigan, y a todo esto, qué piensa la familia de ustedes de que practiquen ajedrez, eh? a mí lo dicen, están muy bien, hasta les apasiona también el ajedrez, casi toda mi familia juega.
Mi papá es el que juega más, juega todos los días. Ok, ok, qué bueno. Y en tu caso, Valeria, ¿qué piensa tu familia? Mi mamá y a mi abuela también les gusta que yo juegue ajedrez porque dicen que ayuda para la mente, pero ellos no saben jugar tanto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero tú digamos, tú le enseñas a ella, ¿no? Sí, Ok, ok, ok. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que más se les dificulta de jugar A mí ajedrez son para los torneos. ustedes? Para Sí, ti son los porque torneos. a mí como que me da estrés y me da miedo competir con otras personas mayores que yo y me da súper estrés. Pero a veces cuando para tranquilizarme un poco hago una meditación y me calma. Claro, sí, muy interesante, qué buena recomendación. O sea, en tu caso, Valeria, ¿qué es lo más difícil de jugar ajedrez para ti? para mí lo más difícil de jugar ajedrez es pasar muchas partidas sin no regalar ni una sola pieza. Ok, sí, claro, sí, es un reto. Y bueno, siguiente pregunta es una pregunta súper compleja. Mientras más nos adentramos en ajedrez, es cada vez más difícil responder a esta pregunta. ¿Qué es el ajedrez para ustedes? En el caso de Mm, Violeta, ¿qué es el ajedrez para ti? para mí es un arte y es interesante y divertido. Ok, es el arte, un arte. Gracias, Violeta. En tu caso, Valeria. Para mí también es interesante, pero también lo más interesante es que te enseña que cuando haces un movimiento tienes que saber qué va a jugar tu contrincante para ver las posibles jugadas que puede hacer y si puede arruinar. Sí, efectivamente, estamos hablando del proceso de pensamiento lógico, ¿no? Jugada, respuesta, contra respuesta, y que eso, por cierto, vamos a intentar trasladarlo a otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues ya para ir cerrando la entrevista, que como pueden darse cuenta es bastante cortita, eh, la pregunta es, ¿qué les podrían decir? ¿Qué les querrían ustedes decir? ¿Qué mensaje les darían a las personas, a los niños que quieren aprender ajedrez o que están aprendiendo ajedrez? Yo les diría que el ajedrez es muy divertido, interesante y que, me gu- que les gustarán mucho los maestros que te van a enseñar. Ok, gracias. Y en tu caso, Valeria. Yo también les diría que es interesante y que con el tiempo, si es que al principio no los ve muy atractivo, les va a ir gustando. Ok, o sea, si no lo ven atractivo, les puede ir gustando poco a poquito, ¿verdad? Vale. Mira, te hace una pregunta uno de nuestros seguidores en Twitch. Nos pregunta para Violeta, ¿qué considera no era pregunta. Dice que le gusta la respuesta de Violeta de que consideras el ajedrez como un arte. Bien, y bueno, les voy a aumentar una pregunta aquí, les voy a agregar una pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a un niño o a una niña, a una persona que empieza a jugar ajedrez en torneos y empieza perdiendo? Yo les diría que no pasa nada si pierde porque de todas maneras siempre hay otra oportunidad porque el ajedrez te permite tener revanchas y que y por poco tiempo podrás ser más fuerte que tu rival. Les diría eso. Excelente, Violeta. ¿Y en tu caso, Valeria? Pues yo le diría que, como dice en la práctica, hacia el maestro y que si tienen reloj, que no se fije tanto en el reloj, porque cuando se te va a acabar el tiempo, te empiezas a estresar y mueves jugadas así
como porque sí. Ok, muy bien. Oigan, pues es un gusto tenerles por aquí. Lástima que mi audio ha fallado en esta ocasión. Afortunadamente sí les escuchan a ustedes en la transmisión. Y bueno, les deseo mucha suerte. Por favor, aprovechando que no me oyen en la transmisión de Twitch, no se vayan a desconectar. Voy a despedirme de Twitch, pero no se desconecten ustedes, ¿vale? Ok.